Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, de online, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño, ¿vale? Muy bien. Y me dirás, Richard, ¿por qué has venido así? Cariño, es el mes también del carnaval, no tan solo ha sido lo que es el mes del amor. Tienes que empezar a disfrutar de este mes. Disfrázate, dije, tengo que estar a la altura. Mi público tiene que ver que yo también celebro los carnavales. Y dije, pues ya está, ya que aquí en España está de moda lo que es Pasión de Gavilanes, y vosotros que vivís de repente lo que es en Latinoamérica, ya la han visto hace muchos años, dije, pues ya está, me voy a disfrazar de Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desea? Muy bien, mi querido Virgo, yo sé que estarás diciendo, Richard, no te igualas nada a ellos, ¿vale? Más pareces el muñequito de Toy Story. Qué malo que soy, Virgos, qué malo que soy. Pues vale, tú también espero que te disfraces, ¿vale? Disfruta de la vida, cariño, sonríe. Tienes que estar sonriendo. El tan solo hacer este gesto ya envía señales al cerebro para que todo cambie en tu vida, para que tú te reactives, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, con fe. Muy bien. No sé si tú lo notas, pero la energía está muy fuerte con vosotros, ¿vale? Debe haber algún tipo de mensaje especial. ¿Sabes qué siento, Virgo? Te puedo representar a ti como un hombrecillo o una mujer, pero vestido de negro, ¿vale? Quizás de repente has tenido un luto, quizás de repente has tenido lo que es una pérdida, pero también lo que puedo sentir es como si Dios y el universo te estuviera diciendo, te doy todas las oportunidades, te doy todas las armas para que tú seas feliz, para que encuentres tu camino. Pero sin embargo siento que te aferras a sentimientos o a recuerdos de vidas pasadas o simplemente de situaciones pasadas, ¿vale? Siento como que tu alma, como que tu esencia, tu espíritu como que no descansa, cariño. Cuando yo visualizo a este hombrecillo, y me representa mucho lo que es a la carta del 5 de copas, creo que es, sí, o del 4 de copas, yo diría del 5 de copas. Es un hombrecillo que puede ser una mujer, la cual hay dos copas en pies que nos hablan de las oportunidades, pero hay tres copas que están tiradas. Y si tú te das cuenta, busca, luego te lo voy a enseñar. Hay un río y también hay un puente. Y luego de ese puente hay un castillo, hay una mansión. Entonces nos dicen, si tú vieras con claridad, si tú aceptaras de que las oportunidades están a la vuelta de la esquina, todo cambiaría en tu vida. Yo siento, Virgo, que Dios el universo me dice, ha llegado el momento de que Virgo, por favor, se dé a una oportunidad. Hay cosas que a lo mejor no se pueden arreglar, hay situaciones que a lo mejor no se puede retroceder. Si tú me dices, Richard, el dolor más grande que yo siento es haber perdido a un familiar o a un hijo, a un amigo, quiero por favor que sepas que ellos están contigo. Pero este mensaje del cuenco tibetano también es para que tú empieces a vivir, empieces a disfrutar. No puedes estar toda tu vida lamentándote y sufriendo porque también ellos sufren, ¿vale? Y también tienes el poder en tus manos. Todo es cuestión de decisión, todo es cuestión de que tomes las riendas de tu vida porque ya ha llegado el momento. Muy bien. Yo veo que tú vas a tener muchas oportunidades, muchas opciones de ser feliz, pero también siento que tú tienes que ayudar en esto, tienes que trabajar en esto, cariño, porque veo que estás envuelto de repente en mucha depresión, en mucha ansiedad, mucha angustia. Tienes que empezar a ver el mundo con otros colores. Vamos a ver, ¿qué nos dicen el tarot Rider White para vosotros con mucha fe? Recuerda que es una lectura general, cariño, Virgo. Solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice? Tenemos aquí la carta del 4 de copas.
La carta del mundo. Mira, justo te decía esto y me dice, vas a tener una oportunidad para que seas feliz. Tómalo de una forma general, porque la carta del 4 de copas nos hablan también de oportunidades de sentimientos. Pero recuerda que todo es un efecto dominó, que yo siempre digo. Puede ser que tengas una oportunidad en la cual a ti te hace feliz tener un trabajo, un proyecto, un negocio, ¿vale? Que también está reflejado lo que es con los sentimientos. O que simplemente a ti te hace feliz que una persona vuelva a tu vida. Pero si esa persona no vuelve, es porque no está contigo, es porque la energía no está lidiando contigo. A mí me dicen, aprovecha las oportunidades, date una oportunidad de conocer a esa persona nueva que va a llegar a tu vida. Date la oportunidad también de empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio. En pocas palabras, no te aferres a algo que te causa daño. La carta del colgado. Todo va a llegar a tiempo divino. Todo va a llegar. Lo que tú necesitas en estos momentos es reflexionar, es pensar, es darte un tiempo para ti, es empezar a sanar tus heridas. No trates de hacer esa frase que dice, un clavo saca otro clavo, porque muchas veces el clavito, cariño, se dobla, ¿vale? Y no clava bien. Entonces yo lo que siento con estas cartas, Virgo, siento un Libra y un Leo, siento que ha llegado el momento de que empieces a apostar por tu felicidad, ¿vale? No te arrastres a esos recuerdos del pasado, a ese dolor que tienes tú dentro. Dios, el universo, quiere que tú empieces a abrazar las bendiciones que te va a entregar. Pero también Dios quiere que tú sanes tu corazón, ¿vale? Porque cierras con la carta del colgado. Mira, hay algo que tú estás esperando, la cual te está causando mucho estrés, mucho dolor. La carta del loco, y la carta del loco está mirando lo que es tu lectura. Yo lo que te puedo decir, Virgo, como yo siempre digo, las oportunidades llegan una vez, ¿vale? El amor quizás de repente pasa por tu esquina, pero como tú estás tan aferrado y aferrada a ese recuerdo, a ese sentimiento, dejas pasar. Ha llegado el momento que no te compliques la vida y que te aventures a una nueva historia, a un nuevo inicio, a un nuevo amor. En cualquier punto, trabajo, economía o sentimientos, porque cierra la carta del loco al final. Y la carta del loco está al costado de la carta del colgado. Deja de pensar tanto también. Deja de comerte la cabeza, porque yo estoy sintiendo que tú te me levantas en la madrugada. Yo estoy sintiendo que tú lloras en la madrugada. Y a lo mejor me dice Richard, es que en esa hora yo desahogo, en esa hora yo me quito todo ese dolor, para que no vean mi entorno, mis hijos o las personas de tu entorno. Siento decirte esto, pero ellos son conscientes de lo que te está pasando, ¿vale, Virgo? Son conscientes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, te voy a dar signos, cariño. ¿Qué nos quieren decir? Con mucha fe, mi querido Virgo, siento que tienes que renacer, siento que tienes que volver otra vez a creer en ti. Me sale lo que es un Capricornio, tenemos un Virgo, Piscis o Acuario, Aries y un Libra. Te voy a enseñar las cartitas. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo, cariño, ¿vale? Y sé feliz, cariño. No tengas miedo al que dirán, no tengas miedo si de repente las personas se burlan a tu fracaso. Intenta hacer lo que tú quieres en tu vida, a tus sueños. Virgo, el tiempo no espera, cariño, ¿vale? Los años pasan. En estos momentos de repente tienes juventud, luego ya no vas a estar igual con esa energía, con esa vitalidad. Para vosotros, que a lo mejor me dice Richard, ya tengo una edad, ya tengo 70, 80 años, pero hay cosas que quiero hacer, pero hay cosas que a lo mejor de repente la sociedad no lo va a entender, o mi familia, mis nietos, mi entorno. Cariño, tú tienes que vivir, tú tienes que disfrutar. Si Dios te está dando vida, si Dios te dice, aún vas a estar en esta tierra, es para que hagas las cosas pendientes que tienes en tu corazón, que tienes en tu cerebro. Entonces, tú no te limites. ¿Por qué te digo? Porque tú tienes aquí la carta del 10 de oros y tenemos la carta del 9 de espadas. Te da vergüenza de repente hacer cosas que te hacen feliz. Mira estas dos cartitas, Virgo. Te da pena de repente. Richard, ya tengo una edad. Richard,
¿qué va a decir la familia si de repente me meto con esta persona que es menor que yo? Richard, ¿qué va a decir la persona si me meto con alguien de mi propio sexo? Te metes excusas. Las excusas te lo pones tú. Los límites te lo pones tú, cariño. Porque a mí ya las energías me están diciendo, Virgo tiene la oportunidad de ser feliz. Virgo tiene la oportunidad de encontrar ese amor, de tener ese dinero. Pero creo que tú te pones muchas excusas, muchos límites. Y esto tiene que cambiar para ti, porque si tú no cambias, Virgo, ni las cartas, ni yo, ni el universo va a hacer algo. Entonces tienes que dar tus pasos, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Muy bien. Y un caramelito. No quiero atorarme. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Vamos a continuar. ¿Ves? La carta del juicio. ¡Qué fuerte! Y sale al costado de la carta del 2022. El 2022 para ti, cariño, está hecho de oportunidades. El 2022 para ti es tu año. Otra cosa que tú no quieras ver. Esa es otra historia ya. Porque me sale la carta del juicio y la carta del 2022. Ha llegado el momento de renacer. Ha llegado el momento de crecer. Ha llegado el momento de que hagas lo que realmente te hace feliz. La carta del ermitaño. Y tenemos también la carta del 3 de bastos. Yo estoy sintiendo que me dice Richard, muchas veces me lo he pensado, muchas veces he querido empezar a hacer algo nuevo o liberarme de alguien, pero siempre que intento esto, aparece tu ex o aparecen situaciones del pasado que simplemente te anclan en el mismo lugar donde tú estás actualmente. ¿Por qué te digo? Porque hay un grupo de ustedes que lo está intentando. Hay un grupo de ustedes que dice, Richard, lo estoy intentando. Estoy poniendo todas las fuerzas, todas las ganas. Pero siempre cuando quiero hacer algo, aparece el feo este, la fea esta. Mira, aparece, cariño. Entonces las cartas me dicen, los límites te lo pones tú, porque todo depende de que tú digas, fuera de aquí, cucaracho, rata de dos patas, ¿vale? Animal rastrero, te odio y te desprecio. Esto tienes que decirlo. Entonces nos dicen, tienes que empezar a visualizarte a futuro, a proyectarte a futuro. No puedes estar continuando ahí en tu bucle, cariño. Es como decíamos nosotros en hostelería, porque yo trabajé en cocina, ¿vale? Aunque no lo crea. Estás como pollo sin cabeza. Nosotros decíamos, no te enteras de nada, ¿vale? Te pones nervioso, nerviosa, das vuelta a lo mismo y no sales de ese problema. Tienes que empezar a centrarte, tienes que tener prioridades. ¿De qué sirve de que yo te diga, Virgo, te viene algo bueno? Virgo, va a venir una persona, el dinero, el amor, todo va a cambiar. Si te digo algo, te ilusionas ahora y mañana dices, es que lo sigo pensando a Roberto, a Juanita, a Alfredo, a Ana, lo sigo pensando. No puedo, Richard, no puedo. Entonces, cariño, luego no te quejes porque tu vida es una desgracia. ¿Me entiendes? Siento ser muy duro contigo, pero lo hago porque quiero que tú crezcas. Lo hago porque quiero que tú abraces esa felicidad y estés sonriendo de la fortuna, de lo bueno que te va a dar Dios y el universo. Y si no, cariño, pues tendré que darte un chancletazo. ¿Qué más queda? Esto es para tu ex. Esto es para esta persona del pasado que está siempre fastidiando. A mí las energías me dicen, Virgo tiene que soltar. Virgo tiene que ser feliz. Creo que tú estás lidiando con una persona que no se aclara, con una persona que vienes arrastrando la comunicación. Richard, creo que esta vez sí, creo que esta semana que viene me va a dar el sí. Yo lo presiento, Richard. Aunque estamos así como 2, 3, 4 años, 5, 6 años, creo que ahora sí, Cariño, si no te lo ha dicho en el resto de este tiempo que te ama, que te quiere, ¿cómo crees que te lo va a decir ahora? Este cucaracho se ha acostumbrado ya. Se ha acostumbrado. Richard me pide tiempo. Richard, me dice por favor que me dé tiempo porque está hablando con su ex para dejarlo, pero están viviendo juntos, pero lo va a dejar. Ay, por Dios, Virgo, ¿tú te crees esa historia? Cariño, la persona que quiere dejar algo lo deja, se me va, alquila una habitación o habla contigo, cualquier cosa, ¿vale? Para poder vivir juntos o para salir de esa historia. Richard, que tiene hijos, perfecto, tiene hijos, pero imagínate el ejemplo que le está dando a sus hijos. ¿Te has puesto a pensar en esto? Que tiene doble vida, que tiene doble amor.
¿Te has puesto a pensar? Lo que lo está haciendo esta mujer o a este hombre, te lo va a hacer a ti, cariño. Te lo va a hacer a ti. Es esto. Como dicen esa frase, la cabra siempre tira para el monte. Es así, cariño. A mí las energías me están diciendo que tienes que renacer, que tienes que olvidar todo, que tienes que empezar otra vez. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Yo por más que te diga algo, te entra por aquí, te sale por aquí. Es esto. Richard, no me interesa, Richard. Yo lo quiero. Me da igual lo que tú me digas, Richard. Yo voy a esperar 100 años, ¿vale? Pues te enterrarán, cariño, porque no creo que vivas 100 años, ¿vale? Te enterrarán. Disculpa que sea tan duro contigo, pero tienes que reaccionar ya. Virgo, te viene algo maravilloso. Te viene algo estupendo en tu vida, pero tienes miedo a abrazar esta nueva oportunidad. Mira cómo estás, con temores, con inseguridades, con dudas. ¿Será lo correcto? ¿Tendré que dejar a Juan? Ay, no sé, es que Juan me vuelve loca, Richard. De verdad, esos besos pasionales. Vale, que no tiene 5 dientes, pasa su lengua por ahí, pero me encantan esos besos con lengua. Ay, de verdad, Virgo, ¿qué puedo hacer contigo si no quieres cambiar? ¿Vale? Muy bien, te voy a dar iniciales. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Luego no se lamente, ¿vale? ¿Por qué mi vida es así una desgracia? Porque tienes la oportunidad y no sueltas. La letra X, la letra W o M, la letra E, la letra U, la letra F, la letra A y la letra D. Muy bien, creo que me salió 2 veces la D, ¿no? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtic para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot Celtic para vosotros? La carta de la justicia, que nos hablan de karma y que nos hablan de decisiones. La carta del ermitaño. Virgo, por todos lados me dicen las cartas, cierra ese ciclo ya. Deja cosas del pasado. Tienes que avanzar, porque me sale la carta de la rueda. Una persona maravillosa te está esperando. Un nuevo amor te está esperando. Una nueva familia te está esperando. Virgo, mira. Un nuevo amor, una nueva familia. Matrimonio y casa te está esperando. Pero aquí me dice, la carta de la justicia y la carta del ermitaño. Toma esa decisión ya con el pasado, el ermitaño. Tienes que cerrar ese ciclo y tienes que avanzar porque sale la rueda. A ti te viene, Virgo, lo que cualquier signo desea, lo que cualquier persona desea. Pero tú estás poniendo bloqueos para que puedas abrazar esto. Si tú no tomas esa decisión, cariño, todo lo que yo te he dicho en esta predicción se pierde, ¿vale? Y entonces que lo tome otra persona que realmente lo necesite. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, economía, ¿qué nos quieren decir? Economía para Virgo. Vamos a ver. Me sale la carta del mundo, la carta de la luna, la carta del loco y la carta de la sacerdotisa. Creo que tú estás en una conversación de un proyecto, de un negocio. A lo mejor me dices, todo es inestable, Richard, en estos momentos. O estoy esperando esa respuesta y no hay cuando llegue. A mí lo que me está diciendo, cariño, es necesario que tú cierres este ciclo. ¿Cómo? Richard, estoy esperando que me llame, que se comunique. Si esta persona no se comunica, si este inversionista o el dueño de la empresa, da igual, o tu socio, no se comunica, tienes que hacerlo tú, ¿vale? Llama, escribe, oye, ¿cuándo voy a tener la respuesta? El puesto es mío, el trabajo es mío, ¿vamos a hacer este proyecto o no? ¿O se quedó todo ahí? Porque sale la carta de la sacerdotisa con la carta del loco, que me está diciendo, eres tú quien tiene que acelerar esto. Entonces, solo así vas a saber si esta cosa funciona o no funciona para ti. A mí las energías me dicen, no te quedes esperando a que de repente ese inversionista, el trabajo, el proyecto, el negocio te venga a buscar. Eres tú quien tiene que mover ficha, ¿vale? Para que las cosas funcionen, lo que es en la parte económica. Muy bien. Es que toda la lectura me está diciendo esto. Vamos a ver las características, mi querido Virgo, para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Las características. Me sale la carta del 8 de bastos. Creo que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego. O quizá de repente me dice Richard, en un viaje que voy a hacer,
creo que voy a conocer a alguien, ¿vale? Puede ser que en un viaje has conocido a alguien, porque tienes la carta del 8 de bastos. Tenemos, sí, me vuelve a reafirmar, me sale un cáncer aquí. Para muchos de vosotros, Virgo, hay un cáncer que también no te olvida, ¿vale? Esa persona se va a poner en contacto otra vez contigo. Puede ser que esta persona sea menor de 35, puede ser mayor también. Tiene la piel muy bronceada o tiene rasgos afroamericanos o mulatos. Quizá de repente para poder estar junto a ti tiene que hacer viajes largos, tiene que desplazarse, o es una persona que distribuye algún tipo de producto a nivel nacional o internacional, un mensajero de correos, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Puede ser un cáncer, te lo he dicho. La carta de la sota de bastos. Tranquilamente tú estás lidiando con una persona que puede ser menor de 30 años, quizá de repente está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Es una persona que vive en un sitio que es árido, no hay mucha agua, una isla, una costa que no llueve mucho, o de repente vive en un país como los Emiratos Árabes, en un sitio donde hay poca agua. La carta del as de espadas. Siento que hay una persona que te piensa, siento que la conexión no se ha roto entre vosotros dos. Creo que tú, como también la otra persona, siente que la ruptura entre ustedes dos no fue de algo natural. Hubo algún tipo de trabajo, de repente una persona influyó, etcétera, etcétera. Puede ser que esta persona sea un profesor, una profesora, una persona que se encargue del diseño, porque aquí yo veo diseño, cálculos, números y las características: piel blanca, puede ser trigueña también, cabello rubio, pintado natural. Lo que destaca de esta persona es que tiene un cuello largo, cariño. Este es el mensaje que me dan para vosotros, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista. Aprovecha las oportunidades.